Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxitos. Y en esta primera hora de Gladys en Éxitos comenzamos con el doctor Leopoldo Córdoba Romero. Él es médico pediatra, infectólogo venezolano, está trabajando desde hace 4 años en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, y es especialista en enfermedades infecciosas, ideal para hablar sobre este tema que colocamos sobre la mesa hoy, que es en cuanto a las diferencias con otras pandemias y los factores que influyen, como la época y los avances en la medicina para abordarla. De hecho, hay un reportaje de National Geographic interesantísimo. Voy a leer parte de la información que comparten con su público en cuanto a esa comparación con otras pandemias. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido de manera decisiva en el curso de la historia. Y ellos repasan algunas de esas pandemias que pusieron en jaque a la humanidad, como la peste negra, la de viruela, la gripe española, el virus de inmunodeficiencia adquirida VIH, la gripe porcina H1N1, el cólera. Pero para los detalles tenemos, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Para mí un honor y un placer estar con tu audiencia compartiendo este momento que hay tanta angustia, pero la idea es enriquecer con el conocimiento sincero, sensato y ético, y médico y profesional. Queremos dar una información muy clara y el mensaje al final de todo esto es que hay luz después del túnel y que ha habido pandemias y habrá pandemias, pero estamos preparados y el mundo moderno está preparado para afrontarlas. Ese es el mensaje que queremos transmitirle a través de esta conversación que vamos a iniciar. ¿Ok? Claro, por ejemplo, la peste negra. La peste negra era ya y sigue siendo de los brotes activos en la actualidad, una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor de los brotes de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, quise decir, entre 1346 y 1353. Y era conocida por sus antecedentes, sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Seguramente usted estudió mucho sobre la peste negra. Sí, bueno, la peste negra, tuve oportunidad de ver pacientes con peste negra, la llamada peste bubónica. En el número por número de muertos está entre la 4ª pandemia más importante del mundo. Acordémonos que la palabra pandemia viene de una infección en un momento dado que el número de casos es tan grande, con gran mortalidad, y que se extiende a varios países. Esa es la diferencia entre una epidemia que es localizada en una región y una pandemia. Cuando hablamos de pandemia estamos hablando de generalización. Nosotros podemos dividir las pandemias en antes del siglo XVIII y después, porque antes realmente, como esta que estamos hablando, no había conocimientos médicos ni científicos, ni se conocía la etiología ni la causa, todo se atribuía a maldiciones divinas, a que se portaba mal el hombre, entonces era castigado por los dioses. Y la peste negra o peste bubónica hubo 3 grandes pestes negras. Una en el siglo XIII, otra en el siglo IX, otra anterior. Se conoce desde que, como bien lo dice Gladys, desde que el hombre empieza a socializar, ¿verdad? Esa es una condición que hace que vaya cambiando toda su constitución de su flora bacteriana, las costumbres culinarias, el hecho de comer, contacto con animales, que hace entonces que aparezcan las zoonosis, que son enfermedades propias de animales, el porcino, el aviar, el murciélago y tal, y pasen al humano. Eso es por los cambios culturales y de evolución. Otra cosa que está pasando ahorita importantísima son los viajes internacionales. Podemos recorrer el mundo en un avión en menos de 24 horas. Entonces, antes era a pie o era en barcos, ahora se generaliza todo mucho más rápido. Tenemos ahorita muchos refugiados, tenemos muchísima gente, y eso lo vemos, no tenemos que ir muy lejos, lo vemos en las fronteras de Sudamérica y de Venezuela, lo vemos en África. Esas migraciones de personas, junto con el cambio global, junto con las alteraciones de la temperatura ambiental, los deslaves, los tsunamis,
el fenómeno del niño, el consumo exagerado de productos que alteran ¿cómo se llama? El ecosistema. Todo eso hace que emerjan enfermedades o que no existían, o por lo menos en esto. Esa peste... Pero hay que destacar, doctora, pero fíjese, doctor, antes de seguir hablando de la peste negra, por ejemplo, que es considerada una de las mayores pandemias de la historia, hay diferencias importantes que yo creo que sería bueno considerar en el segmento de hoy en cuanto al tratamiento que hubo para el momento durante el siglo XIII, siglo XIV y el tratamiento que hay hoy de la pandemia con el coronavirus, porque para el momento de la peste negra se habla de unas consecuencias terribles, de millones de víctimas fatales. En el caso del coronavirus, estamos hablando, sí, de aproximadamente unos 2 millones de contagiados, una cifra que por supuesto nos impacta, y de aproximadamente unos 170.000 fallecidos, más o menos, pero no se compara jamás en la vida con lo que fueron las consecuencias de esa pandemia de la peste negra. Claro, primero la población del mundo era muy diferente. Para hoy tenemos 7.700 millones de habitantes en el mundo. Cuando nosotros vemos esa cifra de 200.000 fallecidos, nos asustamos. Pero resulta que por influenza murieron 60.000, por otras causas han muerto otros. O sea que todo es relativo dependiendo de la población del mundo. La epidemia o la pandemia más grande y que ha azotado más en la humanidad fue la viruela. La viruela mató a 300 millones de personas y estuvo durante todo el siglo XVIII, aunque es pretérita, pero en el siglo XVIII, cuando llegaron a la conquista de América, se morían de sarampión y de viruela los indígenas. No hizo falta dispararles, se morían porque eran desnutridos. Entonces, ese viaje, esa llevada de la viruela y del sarampión a América, devastó a la población americana. Pero también cuando llegó Hernán Cortés y eso, se contagiaron de fiebre amarilla. Y la sífilis se la llevaron los españoles a Europa. Entonces, fíjate tú, todos esos viajes fueron el motivo. Ahora, hay una gran diferencia en la época de que estamos hablando, que no se conocían antibióticos, no se conocían medidas de prevención, no se conocía nada acerca de las causas y todo se atribuía a espíritus malignos. Porque cuando nosotros analizamos 4 puntos importantes, los antibióticos empiezan con la penicilina en el siglo XX, el microscopio electrónico para poder ver los virus es del siglo XX, las primeras maniobras para la asepsia y la antisepsia, el lavado de la mano, el uso de químicos, y eso es en 1840. O sea, estamos hablando del siglo XIX. Y cuando hablamos de la primera vacuna de Jenner, es en 1790. Entonces podemos decir que desde ese inicio de Pasteur, de Jenner, con las primeras vacunas y los primeros métodos, ahorita ha avanzado la ciencia médica, el estudio y desarrollo de vacunas, antibióticos y antivirales, el desarrollo de la virología, ha desarrollado a pasos agigantados en relación a todos los primeros 15, 18, 19 siglos de historia de la humanidad. Entonces, eso es un punto importantísimo, porque eso era algo que marca un antes y un después de esta era moderna en el cual fue un desarrollo escalonado. Pero es la suma de todos esos factores, los científicos europeos, el microscopio, la primera vacuna de la historia es bellísima. Jenner en 1700, a finales de 1780, ve que la gente en el sitio donde él veía los que ordeñaban los animales no se enfermaban, sino que le salían unas vesículas en los brazos. Y tomó a un pariente, creo que fue un sobrino, y le inoculó las llagas de esas personas, y fue la primera vacuna de la historia, la vacuna de la viruela, que fue en el año de 1798. Eso marcó una historia porque eso se trajo a América y se empezaron a inocular a todas las personas y se erradicó. Yo tuve la oportunidad de ver cuando desapareció del mundo la viruela en los años 70 del siglo pasado. Eso ha sido uno de los logros de la medicina más grandes, así como las vacunas. Y allí se han desarrollado vacunas, y en el siglo XX, pero maravillas de vacunas. Ahorita, es como en 3 meses, ya conocemos qué es el coronavirus, cómo produce. Estamos aprendiendo día a día. Tenemos una serie de efectos que produce la enfermedad que antes no se conocían. No tenemos todavía la respuesta porque es una enfermedad nueva. Pero indudablemente que los avances que ha hecho la ciencia médica, empezando por la epidemiología, que es la ciencia que estudia las epidemias, y eso viene desde la época medieval, qué enfermedad, quién lo produce, que se ven qué poblaciones y tal. Pero hablando del problema nuestro ahorita, esta enfermedad del coronavirus se diferencia de aquellas que eran muy contagiosas, pero no había nada de tratamiento. Y la peste bubónica que estamos hablando, la gente pensaba que los cadáveres estaban infectados. Resulta que era por la garrapata de la rata,
que mordía a la gente. Wow. Y la gente no sabía por qué se moría la gente de peste bubónica y se murieron reyes y príncipes, países y ciudades enteras. Pero eso es una población en el mundo. Cuando decimos que la peste bubónica mató 50, 40 millones de personas, la población del mundo no llegaba a las cifras que tenemos ahorita. Entonces, aquello era catastrófico. Imagínense ustedes, siglo XVIII, que se mueran 300 millones, que fue la más grande de todas, que fue la viruela. Entonces, hay que ponerse en perspectiva y ver y no comparar de una manera simplista. Ahorita estamos igual o estamos peor. El coronavirus sigue. El coronavirus ya conocemos cuánto tiempo dura un mes desde que entra en el organismo hasta que se elimina. Lo importante es mitigar o eliminar el virus. Y lo que hay que hacer es contenerlo, porque ese virus va a tener una vida y va a caer, él va a morir después de 4 o 6 semanas. El problema es que se está enfermando la gente en forma dominó, escalonada, y los asintomáticos están enfermando, infectando a los otros. Si empezamos a detectar con test, como hizo Alemania, que Alemania hasta ahora se ha portado de maravilla, porque además de cerrar sus fronteras internacionales, hizo sus protecciones, lavado de manos, máscaras, etcétera, etcétera, distanciamiento social, y además de eso, ¿verdad?, empezaron a hacer test, no a los enfermos, porque los enfermos están enfermos y si tiene tos y tiene fiebre y está asfixiado y estamos en pandemia, ese tiene coronavirus. Estamos hablando de la gente que trabaja en hospitales, en farmacias, en automercados, que están sanas, que son replicadores del virus, porque este virus es un virus que tiene una capacidad de replicación y agresión exponencial. Una persona puede infectar a 8, a 10, y ese a 10 más, y a 10 más, y a 10 más. O sea que es algo que se escapa y es una cadena. Es una cadena. Ahora, doctor, yo quiero aprovecharlo al máximo. Y, por ejemplo, en el caso de la peste negra, ¿cómo se protegía la gente? ¿Cómo lograban de una u otra manera, cubrirse y evitar el contagio? Ellos evitaban el contagio porque la peste negra es cuando la garrapata, que tiene una bacteria, no es una bacteria, que es la Pasteurella pestis, aparecían los bubones, eran ganglios, pelotas de ganglios en el cuello, en las axilas, en la ingle. Esa era la forma más leve. Había otra forma pulmonar, y había una forma que era una septicemia y que producía gangrena y ponía la piel negra, por eso se llama peste negra. Eran formas generalizadas y la gente agarraba los cadáveres y no sabía, o sea, le ponían ungüentos, los tapaban, le rezaban, o sea, todo era totalmente empírico y ellos utilizaban los cadáveres en la guerra y con las catapultas lanzaban los cadáveres al enemigo pensando que se iban a contagiar por las secreciones. Eso, la peste no se contagia sino es por la mordedura de la garrapata. Es diferente de la viruela o el ébola, que se infectan es por las secreciones de las personas. El ébola ponen a los cadáveres a exhibirlos antes de enterrarlos y esas secreciones son las que contaminan. Entonces, no se conocía cómo era el contagio, ¿verdad?, de la peste hasta muchísimo después que se supo que era la garrapata de la rata. Y había ratas, y hablamos ratas, conejos, ardillas, o sea, todos esos tipos de roedores, pero hablando del siglo XIV, XV, cuando empezó la navegación, venían gente de Asia a Europa, venían los mercaderes y los navegantes, en todos los barcos hay ratas. Y esas ratas... Pero doctor, ¿esas ratas? Es que las ratas tienen la garrapata de la rata, que es la garrapata pica a la rata, muerde a la rata que tiene la bacteria y se la transmite al hombre. Bueno, pasaron siglos para que se dieran cuenta que el problema era la garrapata y la rata. ¿Okay? No es como el contagio de aquí, que es con las gotas de saliva, o es el contagio del sarampión también. O sea, depende del mecanismo cómo se transmita. Por ejemplo, de la enfermedad que tenemos ahorita, es una de las más agresivas y de las más contagiantes, porque cuando uno habla, elimina gotas de saliva, cuando uno estornuda, cuando uno tose. Se compara con el sarampión, que no lo hemos nombrado, y es la segunda pandemia que ha matado más gente en la humanidad, 200 millones de personas. El sarampión todavía no lo hemos erradicado. Hay vacuna del sarampión desde hace más de 20 años y hay gente que se niega a ponerle vacuna a sus hijos y es algo que nosotros, los médicos, los pediatras, los infectólogos, bueno, se nos tuercen las tripas cuando oímos eso, porque nosotros somos pro vacuna. El tema de que si da autismo, el tema de que va a dar desórdenes de conducta, esos son mitos. Las vacunas son uno de los mejores inventos que ha hecho la ciencia médica para prevenir enfermedades y gracias a eso hoy tenemos controlado viruela, por ejemplo, sarampión, la poliomielitis. Yo tuve oportunidad también. Yo viví una época
que fue el siglo XX, en mi hospital de niños en Venezuela, en el departamento de enfermedades infecciosas, en el cual vimos brotes de difteria, vimos epidemias de sarampión, vimos casos, bueno, no podemos decir epidemias, eran brotes más que todo, porque no llegaban muchas veces a epidemias, pero el sarampión en África, la mortalidad es altísima, la ceguera que produce el sarampión, el virus, la queratitis, otitis, neumonías, la población africana es una de las más golpeadas por el sarampión. Y eso se corrige con una vacuna, porque no hay tratamiento antiviral para el sarampión, como si lo Ahora, hay doctor, como si lo hay, perdón, es que lo que pasa es que quiero para aprovechar el y preguntarle SIDA. otras cosas que, claro, para el Pregunte. SIDA, pero fíjese una cosita, porque en el caso particular del virus de inmunodeficiencia adquirida, eso también ha sido un reto para la medicina por años. Sí. Ese ha sido uno de los retos más grandes, pero fíjate tú que ocurrió en un momento en que ya había avance. En los años 80 es cuando se describen los primeros casos de HIV, SIDA, y se debe, y también era una zoonosis. Zoonosis es una infección que está en los animales y que por condiciones atípicas puede haber un brinco, un salto al humano, como se habla del coronavirus, el COVID-19, como se habla del H1N1, de la fiebre porcina, como se habla también que el HIV estaba en unos primates, en unos monos, y de allí un brinco genético hizo que pasara al ser humano. ¿Cómo son esos brincos genéticos? Porque se altera el ciclo vital del agente infeccioso que está silvestre, que está entre los animales, y cuando aparece el hombre y se introduce y se entromete en ese círculo, ¿verdad? Ya sea porque se comen los animales, en África comen cerebros de animales y de monos, en China comen todo tipo de animales, serpientes, etc. Entonces, estamos rompiendo la ecología, el equilibrio ecológico de la humanidad, así como hacemos daño cuando estamos alterando el planeta. Eso también hace que estas zoonosis, que estaban destinadas a vivir en los animales, pasen y brinquen al humano. Así empezó el HIV. Sabiendo todo eso, doctor, y usted como infectólogo especializado justamente en esta área, además, bueno, es una biblioteca andante con relación al tema que queríamos desarrollar hoy, justamente de la historia de las pandemias y bueno, lo que ha sido también la respuesta de la humanidad ante esas amenazas. ¿Qué reflexiones hace con relación a esta nueva experiencia, esta nueva pandemia que, como bien dice, los avances de la medicina han permitido que el daño sea menor comparado con las anteriores? Pero igual, ahí está, lo estamos viviendo, la humanidad está amenazada, estamos todos paralizados. ¿Qué sugerencias hace usted de cara a esta nueva experiencia y a esta nueva pandemia del coronavirus? Esta era una pandemia predecible porque los coronavirus existen hace muchísimos años y los coronavirus se sabe que son una zoonosis y ocurrió el MERS y el SARS en los últimos 10 años, 15 años, que son dos coronavirus que brincaron al humano y produjeron pandemia y produjeron alta mortalidad. O sea que el cuento nos habían echado ya y lo sabíamos. Existe una cosa que tiene la Organización Mundial de la Salud que se llama la vigilancia epidemiológica. Todos los laboratorios del mundo de biología, de bacteriología, que tienen obligación de trabajar en sincronismo con la Organización Mundial de la Salud y anunciar y denunciar cuando se escapa. Y ese caso cero que tanto hablan es porque en el mes de noviembre o los primeros días de diciembre allá en Wuhan hubo un brinco del virus y hubo un primer caso. Ya dejó de ser fase 1, zoonosis, y pasó al ser humano. Allí había que hacer una denuncia y no se hizo. Y llegó a la etapa 2, que fue cuando llegó al mercado de Wuhan, y empezaron a enfermarse la gente, y después pasó a fase 3, cuando estaba todo el barrio y todos los vecindarios infectados. Hicieron una fiesta ya los chinos. Las autoridades no hicieron la denuncia, y entonces el vaso de agua empezó a derramarse, no cerraron fronteras, y empezó a hacerse la ola grande. Lamentablemente fue o negligencia. Yo creo que negligencia, no impericia, porque una persona que trabaja en un laboratorio de este tipo conoce las normas y las reglas de denuncia. Bueno, a lo hecho pecho, pasó y empezó la ola, que es un tsunami, que empezó en Asia, llegó a Europa, y en Venezuela está llegando, porque está un poco más retrasado que aquí, y no ha golpeado tanto con el tema de la gasolina, la gente está confiscada y no puede salir, pero sin embargo vemos en los suburbios y vemos a la gente en Venezuela desesperada buscando comida y no puede tener el distanciamiento social, que de social no tiene nada, porque lo que es un distanciamiento es físico, son los 2 metros y medio, un distanciamiento físico lo que hay que tener. Eso ha sido totalmente algo que ha tenido. Entonces, pero eso no ha sido todo, porque entonces ya no estamos en fase de eliminar la pandemia, ahora estamos en fase de mitigarla. Tenemos que apagar el incendio. Como no tenemos vacuna y no la vamos a tener por ahora,
y no tenemos todavía, estamos conociendo la enfermedad y los tratamientos, nosotros tenemos, y es una enfermedad nueva que la población no conoce, entonces susceptible son toda la población. Toda la población es susceptible porque nunca ha estado en contacto con este virus. 30% de los que se infectan no tienen síntomas. 70% tienen, uno le da moderado leve, otro le da grave, otros se hospitalizan, otros van a terapia, otros bla, bla. Y todo lo que nos estamos hablando ahorita de que si unos tienen cascada inflamatoria, que unos sangran, que unos tienen... Eso es otro tema. Pero lo importante es que si ahorita lo único que podemos hacer nosotros es los contactos, esa gente que está reciclando el virus, detectarla. Y para eso son los test. Lamentablemente no tenemos capacidad para testear a todo el mundo. Pero si a mí, como médico, me dan, usted tiene 100 test, ¿a quién se los hace? No se lo hago al enfermo. Porque una persona que estamos en pandemia de coronavirus, y el coronavirus da fiebre, tos y asfixia, y la persona tiene fiebre, tos y asfixia, y además pierde los datos, ese señor tiene coronavirus, entonces no voy a gastar ese test en esa persona. Lo hago en su familia, en sus contactos, o me voy a los hospitales donde está la gente de salud, que se ha demostrado que el personal de salud puede ser asintomático, pero puede portar el virus, y los contactos entran y ven pacientes y salen de las salas y vuelven. Eso mantiene que la actividad viral siga. Ahora, el virus desde que entra al organismo hasta que sale pueden pasar 4 a 6 semanas. Esa es la vida de una cuarentena. El problema es que si yo agarro cuarentena y el vecino no la agarra al mismo tiempo que yo, cuando yo termine, él no ha empezado, entonces me infecta. Entonces, estamos en un problema en que tenemos que tener una conciencia social colectiva, ¿verdad? Para mitigar esto. Y el ejemplo, lo vuelvo a decir, es Alemania. Alemania cerró sus fronteras internacionales, hizo más de 1 millón de test a la población sana y posibles contactos o sospechosos, ¿okay? Hizo distanciamiento físico, lavado de manos, uso de máscaras, etcétera, etcétera. Entonces, es la forma que ahorita nos queda, la única forma que nos queda. Eso de que vamos a abrir la semana que viene los colegios, por favor, eso no lo podemos hacer hasta que nosotros no tengamos que la curva se aplane. Y todos los días hablo que los muertos bien son, ¿por qué mañana hay más muertos? Porque los que están graves hoy se van a morir hoy. Lo que tenemos que ver es el índice de crecimiento de la curva de nuevos casos. ¿Qué es eso? Yo divido los casos nuevos de hoy entre los casos nuevos de ayer, y ahí yo voy a ver cuál es la tendencia de la curva. Si está por debajo de 1, voy bien. Si está por encima de 1, no voy tan bien. Si pasa 1 semana, 2 semanas y estoy por debajo de 1, puedo decir que la tendencia de desarrollo, de crecimiento, de infectibilidad, de contagio, va bajando. Estoy mitigando el virus. Eso es lo primero que tengo que hacer antes de pensar en abrir ningún trabajo. Y además hay que educar a la gente, prepararla. Ahora tenemos que vivir modo coronavirus. Y tenemos que aprender a saludarnos al estilo coronavirus y dejarnos los abracitos y los besitos. Hasta nuevo aviso, doctor. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Quedaron demasiadas preguntas pendientes, porque además me hubiese gustado, por ejemplo, revisar con usted esos métodos que utilizaban de protección en la época estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, que entiendo que esas mascarillas, por ejemplo, con forma de pico de samuro, tenían un propósito, pero eran muy particulares, muy llamativas, ¿no? Y de hecho, ahora se utilizan para el carnaval, por ejemplo, de Italia, pero se nos acabó el tiempo. No sé si quiere un comentario breve de 30 segundos para explicar ese detalle de lo que fue la pandemia denominada la peste. Estamos en una pandemia. Esta pandemia todavía hay que esperar y prepararnos para la post-pandemia, que es cuando disminuyan los casos índices, y vamos a tener que estar con la máscara, con el distanciamiento físico, esperando una vacuna, y vamos progresivamente a ir abriendo los trabajos, respetando las normas y oyendo a los médicos. Los gobernantes no saben de epidemiología. Zapatero a su zapato. Hay luz después del túnel. Que Dios nos proteja a todos y esperemos en Dios que salgamos de esto pronto. Amén. Gracias, doctor. Leopoldo Córdoba Romero, una institución, médico pediatra, infectólogo, venezolano, pero está ahorita en Estados Unidos hace 4 años, especialista en enfermedades infecciosas. Hoy hablándonos justamente sobre las pandemias que hemos tenido, las diferencias con otras pandemias del pasado y esos factores que influyen definitivamente, como la época y los avances de la medicina, para poder abordarla de una forma más efectiva. Gracias, doctor. Me toca hacer una pausa. En breve volveremos hoy es martes de conversación con la doctora Mercedes Schnell, médico psicoterapeuta.